La economía es la disciplina que se ocupa de explicar cómo se organizan las sociedades para producir y para distribuir sus medios de subsistencia. Forma parte de la familia de las ciencias sociales, a la que también pertenecen la antropología, la historia, la psicología o la sociología, entre otras. Lo que diferencia a los discursos económicos en relación con los restantes es que suelen resultar por lo general bastante más inaccesibles para las personas incluso con cierto nivel de formación. ¿Qué hay detrás de este hermetismo? Quizás profesionales súper especializados. Bueno, pues esta es la tesis que se desarrolla en un libro que lleva por título Se supone que es ciencia, reflexiones sobre la nueva economía. Es el libro que presentamos hoy en este espacio de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Que nos va a presentar enseguida a su autor. Pues el autor de Se supone que es ciencia, reflexiones sobre la nueva economía es Fernando Escalante Gonzalvo, a quien ya tuvimos aquí la temporada pasada, ¿sí?, para hablar de su anterior libro, Historia mínima del neoliberalismo mexicano con orígenes vascos. Es sociólogo y experto en relaciones internacionales, profesor del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México. Imparte también Fernando en distintas universidades e instituciones de América y Europa y colabora en medios de comunicación. El profesor Escalante, en su labor investigadora, se viene ocupando pues temas sobre temas como la ciudadanía, la industria editorial o la vida pública, entre otros temas, a partir de lo que podría identificarse como una sociología de las representaciones sociales. Y bueno, pues es autor de una decena de libros: La mirada de Dios, estudios sobre la cultura del sufrimiento; A la sombra de los libros, lectura, mercado y vida pública; El crimen como realidad y representación, la que hemos citado antes, la historia mínima del neoliberalismo; y ahora Se supone que es ciencia, reflexiones sobre la nueva economía. Pues Arratsaldeon, buenas tardes, profesor Escalante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Se supone que es ciencia, porque efectivamente nadie parece discutir que la economía sea una ciencia. La cuestión es de qué tipo de ciencia se trata, si de una ciencia de las llamadas tradicionalmente duras, como la física o las matemáticas, como pretenden determinados economistas, o de las blandas, que también tradicionalmente engloban al conjunto de las ciencias sociales. Creo que este es ese supuesto al que hace alusión en el título de su libro, ¿no? Efectivamente. Antes quisiera aclarar que en general me refiero a una determinada tradición de la economía. Hay varias tradiciones, varios programas de investigación. Uno de ellos, el que ha sido dominante y que ha ocupado posiciones casi monopólicas en la academia estadounidense, es el que se define de manera, digamos, muy empeñosa como ciencia, sobre todo para descartar a las demás ciencias sociales como poco científicas. Entonces, el problema no es que sea o no ciencia. Ciencia puede ser cualquier forma de conocimiento ordenada, sistemática, etcétera, sino una definición, digámoslo así, defensiva de la ciencia. Usar la categoría de ciencia para interrumpir el diálogo con otras formas de conocimiento. El problema no es que la economía sea una ciencia, por supuesto que lo es, sino que su definición, una definición estrecha de la ciencia de ciertos economistas, se emplea para decir los demás, los legos, los que no son economistas, no pueden hablar de esto porque es demasiado importante y nosotros sí sabemos. Y ese aislamiento profesional de los economistas tiene consecuencias sobre la vida pública, porque resulta que los temas económicos son demasiado complicados para que los discutamos los que no somos economistas. Ese es el problema. Uh-huh. En el libro aparece la reflexión sobre la nueva economía. ¿A qué nos referimos con la nueva economía? Después de la crisis de 2008, tendría que haber habido una revisión general de los programas de economía y del trabajo de los economistas, porque una crisis de esa magnitud, que casi nadie vio llegar en el mundo y que estuvo a punto de llevar a pique la economía del planeta, debía llevarnos a pensar que algo estaba fallando en la disciplina de la economía. Y no ha sucedido. Ha habido una renovación un poco cosmética de la economía y sobre todo se ha dado mucho vuelo y mucha publicidad a una rama menor de la economía, que es lo que se llama la economía conductual, que se quiere presentar como una gran novedad, que está ya corrigiendo los defectos que los modelos económicos tenían antes de la crisis. Esto no es así, no es verdad. El libro trata de mostrar eso, que esta nueva economía es la misma que se venía enseñando desde hace 30 años.
Esta nueva economía pretende formular, como escribe usted detalladamente en el libro, leyes de carácter universal, como hace la física, ¿no? Por ejemplo, pues la física o otras ciencias para predecir, en este caso, el comportamiento de los agentes económicos. Sin embargo, claro, tras esta crisis a la que usted acaba de mencionar, tenemos la impresión muchos de que los economistas actúan más bien como forenses que intentan explicar a posteriori por qué se ha producido lo que ellos mismos no supieron prever. ¿Esta opinión es justa o es que precisamente porque somos legos en la materia no entendemos? A ver, si fuésemos serios, si nos tomásemos en serio los argumentos de los economistas, tendríamos que cerrar las escuelas de economía ya. Porque esta economía, la economía dominante, la tradición dominante que se llama neoclásica, etcétera, esto había justificado siempre su condición científica y lo que la distinguía de todas las demás ciencias sociales en su capacidad para predecir. Bien, si no se pudo predecir una catástrofe de esa magnitud, entonces es que han fallado en sus propios términos. Ahora bien, es injusto en cambio, evaluar a las ciencias sociales en general y casi a cualquier ciencia solo a partir del criterio de la posibilidad de predecir. Porque las leyes generales solamente pueden referirse a asuntos en los cuales lo particular no importa. Los árboles crecen así o asá. ¿Cómo va a crecer este árbol concreto? Nadie lo sabe, no es posible predecirlo. Los vientos se mueven de esta y aquella manera. ¿Por dónde va a entrar el huracán? Es imposible saberlo, ¿sí? Y lo mismo pasa con las ciencias sociales. Si lo que nos importa es lo singular, entonces necesitamos entender el contexto y necesitamos dar explicaciones muy ricas en contexto. Y es imposible predecir, salvo de manera probabilística. En ese sentido, una economía sensata sería como cualquier ciencia, no solo ciencias sociales, y podría, en términos generales, ofrecer posibilidades probabilísticas. Pero la ambición de leyes universales es, para tratar los asuntos humanos, sencillamente disparatada. Es una vieja ambición emular a la física del siglo XVIII, que los modelos que usa la economía no son los de la física del siglo XX, sino de la física del siglo XVIII, pero que para los asuntos humanos, insisto, no tiene mucho sentido. ¿Y qué podemos decir de las matemáticas? Porque constituyen un instrumento esencial para el trabajo económico, pero a veces parece que las matemáticas se usan como un falso envoltorio para hacer algo científico. Sí, a ver, los números tienen un enorme prestigio en nuestra cultura. Si algo se dice con números, parece que se está diciendo de una manera mucho más objetiva y mucho más exacta. Y esto es muy engañoso. Si decimos, por ejemplo, que un fenómeno que hay un 63% de probabilidades de que se produzca un fenómeno, suena muy imponente. Y solo decimos que es probable que se produzca. Y si decimos que es un 87%, estamos diciendo que es muy probable. Pero insisto, suena muy imponente. Los números tienen el prestigio de la exactitud, con frecuencia un prestigio engañoso. Eso por delante. En segundo lugar, se trata de distinguir a la economía de las demás ciencias sociales como si la economía fuese cuantitativa y las demás no. Es inexacto. Todas las ciencias sociales usan los números. Los historiadores, los sociólogos, los antropólogos se cansan de usar censos, de usar encuestas, de usar cuentas nacionales, etcétera, y todos contamos cosas. Lo que sucede es que para las ciencias sociales, digamos, ricas en contexto en sus explicaciones, los números no son el final, sino el principio de la investigación. Los números nos dicen qué cosas es interesante preguntar. No nos ofrecen la respuesta. La ilusión de que los números ofrezcan la respuesta es una ilusión típica de ciertas tradiciones de la economía que además no cuantifican. El modelo básico de la economía neoclásica tiene un concepto clave, que es el concepto de utilidad, que es imposible de medir. Entonces, los números, insisto, ofrecen un prestigio engañoso. La mayor parte de la nueva economía ni siquiera está cuantificando. Utiliza modelos lógicos, fórmulas algebraicas, pero no matemáticas. Pero sí es una manera engañosa de proteger el campo profesional, por decirlo así. Contexto es una palabra que sale continuamente hablando de esta investigación. En el libro cita una frase muy descriptiva de un autor que decía: lo que la economía necesita no es más matemáticas, sino más de todo lo demás. Efectivamente. Ese todo lo demás se entiende que es el mundo de la realidad, el mundo fenoménico, ¿no? Donde vivimos con todas sus variables, como ha citado, sus singularidades, incluso las irracionalidades que en las ciencias sociales se consideran insoslayables, pero que para los nuevos economistas, o ellos al menos se empeñan en ignorar,
Bueno, profesor Escalante, ¿cómo es posible que no haya un diálogo, no haya un trasvase entre las diferentes ciencias sociales, incluida la economía? Y si lo hay, es que es un diálogo de sordos. No. Ese diálogo existe. El problema es otra vez la disciplina económica, el corazón de la disciplina económica, aislándose o intentando aislarse de la conversación y las demás tradiciones de la economía. Esa frase, la economía no necesita más matemáticas, sino más de todo lo demás, es de un economista checo muy simpático que se llama Tomáš Sedlacek, que fue asesor económico del presidente Havel. Sabe de qué está hablando cuando dice que hace falta todo lo demás. Y ese diálogo existe, por ejemplo, un libro magnífico, conmovedor de los años 70, de principios de los 80, de Tibor Zytowski, que se titula La economía triste, que es el mejor diálogo entre la economía y la psicología que yo recuerdo de tiempos recientes, para entender qué pasa con las sociedades de consumo. Es un estudio magnífico. Está el trabajo de Peter Lindert, que El crecimiento de lo público, que tradujo Fondo de Cultura, un libro maravilloso sobre cómo la economía crece conforme más se invierte en bienes públicos. Y las economías desarrolladas se han desarrollado a partir de la inversión en bienes públicos. Es un diálogo con la historia y la sociología magnífico. O el trabajo de Thomas Piketty, muy conocido en estos tiempos. Es decir, el diálogo entre la economía y las demás disciplinas existe, es vigoroso y sumamente productivo. El problema es que este corazón de la profesión que representa la economía neoliberal hace un empeñoso esfuerzo por aislarse, por separarse, por romper el diálogo, porque su trabajo a partir de pequeños modelos formales de individuos racionales que calculan no se sostiene y sería inmediatamente desechado por todo lo que tienen que enseñar las demás ciencias sociales, que es, para empezar, que el contexto importa y que la historia importa. Esto está en la antítesis de aquello que decía Keynes, uno de los economistas más importantes y más grandes del siglo XX, que definía el buen economista, profesor Escalante, como alguien que debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo, y decía en cierto grado filósofo solo. Debe comprender los símbolos y hablar con palabras corrientes. Debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con el mismo vuelo de pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado y con vistas al futuro. Decía Keynes, ninguna parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración. Bueno, esta clase de economista escrita por Keynes... Efectivamente, y a Keynes, esto que modesto no era tampoco, se le olvida algo que en sus escritos es muy importante. En Keynes hay una preocupación moral permanente. Su discusión sobre el pago de reparaciones de Alemania, su discusión sobre la política de reconstrucción, su discusión sobre la necesidad de una política contracíclica, parte de argumentos morales. Hay que combatir el desempleo mediante gasto público, cualquier cosa, porque es inmoral, porque no podemos permitir que una generación de hombres desperdicie su vida. Ese ánimo moral de la argumentación de Keynes es fundamental y echa mano de todo lo demás para apoyar una solución que las matemáticas no le van a dar. Ese es Keynes, desde luego. Pero ese estirpe de economistas venía de antes, de fines del siglo XIX, Alfred Marshall, que decía, si va usted a hacer algún argumento en economía, dice, bueno, pues use usted las matemáticas como una especie de taquigrafía para ayudarse. Después busque un ejemplo en la vida real y explíquelo en un español comprensible y queme las matemáticas. Bueno, la primera crisis del siglo XXI ha sido un revulsivo que ha hecho que se buscasen explicaciones y correcciones a un modelo que está claro que falló y además que no se pudo prever, además, este fallo. El principal efecto ha sido el desarrollo de los estudios sobre economía conductual. ¿En qué consiste y qué aporta esto de la economía de la conducta? 2 o 3 capítulos de mi libro se refieren explícitamente a la economía conductual. Voy a ser un poco tajante. La economía conductual es una tomadura de pelo. Hay departamentos enteros en universidades de Estados Unidos dedicados a eso, premios Nobel, hay programas de posgrado en universidades en Alemania y en Inglaterra. Es una tomadura de pelo. ¿En qué consiste? La economía conductual consiste en descubrir una y otra vez que el modelo del individuo egoísta, racional, que calcula para maximizar su propio beneficio, es irreal. Bueno, eso lo sabíamos todos desde antes de empezar. Y se sorprenden cuando descubren que los seres humanos tienen apegos, tienen afectos, tienen resentimiento, tienen miedo, tienen tal. Y
la manera como llegan a este descubrimiento es que hacen con sus alumnos en clase, esto es literalmente así, un juego, un ejercicio en el cual les reparten chocolatinas, estas valen $1 y estas valen $1.05 y tal y cual, y ven cómo se comportan y entonces descubren que los individuos no son egoístas, racionales, calculadores. Bien, correcto, pero eso lo sabíamos todos antes. Y lo más sintomático es que vienen a descubrir eso mismo una vez y otra vez y otra vez. Hace más o menos 30 años que se vienen publicando artículos y libros sobre economía conductual y todos ellos vuelven siempre al principio, vuelven a decirnos, el individuo racional, egoísta y tal, no es como se comporta la gente. Les voy a demostrar este pequeño aspecto en que no. Vale, al año siguiente vuelven a lo mismo. Entonces, digamos, es un conocimiento que no acumula nada, porque no hay detrás ni una teoría psicológica, ni una teoría antropológica, ni una explicación de por qué esas irracionalidades. No hay más que el modelo, y el modelo, como es obviamente ajeno al mundo real, se puede demostrar que está equivocada cualquiera de sus partes en cualquier momento con los ejercicios más triviales. Ahora bien, la economía conductual se está usando para decir, estamos corrigiendo los defectos de los modelos. No es verdad. Ninguno de los modelos con que funciona la economía, con que se trata la economía y con los que se enseña la economía hasta la fecha ha sido corregido a partir de los hallazgos de la economía conductual, que siguen en su pequeño margen como, en fin, un jardín de niños jugando, inventando o descubriendo que los seres humanos tenemos, insisto, afectos o que somos en algunas cosas irracionales. La economía conductual, eso es lo que me preocupa, ofrece una coartada que resulta particularmente atractiva, además, porque los libros de economía conductual con frecuencia sí los puede leer cualquiera, porque son pequeños ejercicios de clase en los cuales se demuestra mediante un pequeño ejemplo que la gente prefiere algo si es gratis, o que la gente prefiere quedarse en casa, o que la gente... y entonces se leen esos libros y uno dice, es verdad, a mí me pasa eso. ¿Qué científicos son estos economistas? De hecho, hay algunos que es un éxito masivo. Sí, hay más de uno, de Dan Ariely, de Kahneman, etcétera, que son efectivamente grandes ventas. ¿Sí? Ahora, oyéndole, profesor Escalante, es casi cómico, que parece cómico, o sea, que se caigan del guindo. En algún momento del libro usted dice que si hubieran leído quizás literatura o filosofía antes, se hubieran evitado todo este viaje. Efectivamente. No deja de ser sorprendente. Y en algunos casos también revelador, porque el uso ideológico de la economía conductual es a veces incluso más grave. Dedico un capítulo entero del libro a revisar el concepto de identidad de Akerlof, que es premio Nobel y todo lo demás, en el que es una batería de artículos y textos en los cuales Akerlof quiere demostrar que la identidad importa. Muestro que su noción de identidad es absolutamente peregrina, inconsistente y contradictoria, pero en el fondo lo que sus textos están diciendo es que los afroamericanos en Estados Unidos son criminales, drogadictos, etcétera, porque son afroamericanos. Esto ya es criminal. Sí. Bueno, esta nueva economía triunfa en el ámbito académico, goza de reconocimiento social, guía la ortodoxia de la política económica. ¿Tiene algún postulado válido? La economía neoclásica es útil para muchas cosas, como todas las ciencias. El problema es que en todas las disciplinas científicas hay varias tradiciones intelectuales que dialogan entre sí y de cuyo diálogo resultan conocimientos útiles. El problema es el aislamiento. Entonces, la economía neoclásica sin duda es útil, es utilísima para algunas cosas y sería mucho más útil si se mantuviese en diálogo con otras. Haber adoptado lo que se llama una macroeconomía de microfundamentos, abandonando la tradición keynesiana de trabajar con agregados, es una pérdida para la economía. Entonces, hay cosas, sin duda ninguna, hay cosas útiles, aprovechables, importantísimas, indispensables en la economía neoclásica. Lo serían mucho más en diálogo. Está sucediendo lo que sucedió en el siglo XX con el marxismo, un poco, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que es el destino. Una nueva escolástica. Convertirse en una escolástica, donde el problema fundamental es su capacidad para mantener el enclaustramiento y el modo como éste funciona.
voy a decirlo también de manera un poco crasa, pero las grandes consultoras, las empresas calificadoras financian a las grandes universidades para desarrollar el tipo de modelos y el tipo de economía que les conviene, y financian a las revistas, y entonces se construye una jerarquía muy estricta donde está claro que hay 3 revistas y 4 departamentos de economía en los que hay que estar. Para estar en esos departamentos hay que hacer esa economía, y esos mismos economistas son los que después otorgan, por ejemplo, el premio Nobel, que es el principal signo de reconocimiento, y se lo reparten entre ellos, y entonces crean esa pequeña élite que es la gran liga de la economía, donde solo se habla su idioma. A propósito del idioma, en las últimas páginas del libro, Fernando Escalante aborda un factor que puede parecer tangencial, pero que condiciona el desarrollo de esta ciencia, tal como nos la está describiendo. El hecho de que vaya camino de convertirse, si no se ha convertido ya, en una disciplina completamente monolingüe, porque solo se debate y se escribe y se publica en inglés. Sí. Esto es algo que bueno, en el País Vasco tenemos bastante conciencia de ello, en España algo. La lengua es importantísima como vehículo de conocimiento para articular una sensibilidad, una manera de entender el mundo, una manera de mirar, y hay tanta más riqueza cuanto mayor conocimiento de lenguas, porque son otras tantas miradas a las que uno tiene acceso. Que uno escriba en inglés para dialogar con angloparlantes está muy bien, pero el problema fundamental de la economía es que solo se escribe y se lee en inglés, y que los economistas que definen el campo son monolingües en inglés. No leen ninguna otra lengua. Reviso a varios de los principales economistas de los últimos 40 años y son todos ellos monolingües en inglés. Es decir, no han en su vida leído un libro en francés, en español o en italiano o en alemán. Y eso les da una estrechez de miras muy particular. Bueno, se supone que Es ciencia, el libro del que estamos hablando hoy, propugna sacar a la economía de la capilla y devolverla al ámbito del debate público. ¿Cómo se consigue esto, que parece además fundamental para que una sociedad democrática sea además una sociedad de calidad? Bien, mi libro trata de iniciar ese camino. Yo creo que es perfectamente posible. Hay que empezar por perderle el miedo a la economía, y hay que empezar por desmontar los fantasmas que construyen ese aislamiento profesional. La economía es importante, compleja, difícil, pero no más difícil que la crítica literaria o que la historia o la antropología. Y tenemos que ser capaces de entrar en ese diálogo sin complejos y empezar por mostrar los pequeños y a veces grandes trampas que hay en los razonamientos de los economistas. Cuando normalmente los economistas, por ejemplo, dan un sentido técnico muy particular a cada una de sus palabras. Y sin embargo, cuando entran a discutir en el espacio público, las usan como si nos entendiésemos. Por ejemplo, un mercado está en equilibrio dadas determinadas condiciones formales que son absurdas y no se cumplen nunca. Pero cuando un economista entra al debate público y dice es que los mercados están en equilibrio, que no los desequilibre el gasto público, entonces están haciendo un argumento falaz, porque están usando una definición técnica que tiene unas características para un argumento completamente distinto. Esto nos dicen que los mercados son eficientes. Para un economista, un mercado es eficiente si el pan va para quien tiene dinero y no para quien tiene hambre. Bien, es una definición de eficiencia bastante discutible. Yo creo que habría que empezar por traer a la tierra el lenguaje de la economía y perderle un poco el miedo. Bueno, pues vamos a recordar, Juan, la ficha, los datos técnicos de este libro que hemos presentado hoy. Este libro absolutamente recomendable para entender esto que nos acaba de decir el profesor Escalante. Se supone que Es ciencia, reflexiones sobre la nueva economía, Fernando Escalante Gonzalvo. El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, es su editor. Es un libro de aparición reciente. Bueno, Fernando, pues gracias. Te esperamos la próxima temporada. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Juan. Venga, Eva. Hasta dentro de poco. Hasta dentro de poco, agur.